bien? Sí, sí, Corina, ahora perfecto. Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a dar, digamos, comienzo a la última exposición. Vamos a presentar a José Luis Evangelista Ávila, que es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, AC, es maestro en humanidades y licenciado en filosofía, ambas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, AC, y la Sociedad Académica Kierkegaard, AC, con quienes ha participado en seminarios, mesas de trabajo y publicaciones. Es autor de diversas obras publicadas en medios impresos y digitales. Cuenta con participaciones como ponente y conferencista en diversos eventos de filosofía y humanidades. Desde 2009 es docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde forma parte del cuerpo académico de estudios humanísticos de la cultura. El título de la ponencia de hoy es Verdad y virtualidad, notas sobre la vigencia de la crítica social kierkegaardiana. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y bueno, una gran felicitación por el evento. Me complace estar aquí, muy agradecido del mismo. Y pues bueno, sin quitar mayor tiempo y sin preámbulos, paso a la lectura de este trabajo. Les doy inicio. Dice, Verdad y virtualidad, notas sobre la vigencia de la crítica social kierkegaardiana. A manera de introducción, bueno, la crítica social de Kierkegaard y sus seudónimos suele ser un tema poco abordado entre los lectores e intérpretes del autor danés. Este tópico es desplazado por otros, como son el desarrollo de una lectura existencial, o también por su vínculo con Hegel, que se traduce en la crítica al idealismo y al racionalismo, así como a la concepción de verdad imperante en tales contextos. Si bien estas lecturas resaltan el tema de la verdad, tienden a olvidar que hay una crítica social a lo que Kierkegaard denomina la época presente, según intitula una de sus obras, y a la sociedad de un tiempo que, en alguna medida, sigue siendo el nuestro a través de esa crítica a la verdad. Pese a las notorias diferencias entre su época y la nuestra, es posible asumir diversas continuidades. En este caso, me interesa resaltar aquella que surge por el primado de una relación con una supuesta verdad que, validada por una intelectualidad y una existencia estética o en estado de latencia, implica una crítica social. De esta consideración, podemos interpretar la crítica de Kierkegaard a la relación con la verdad bajo tres criterios interconectados. Uno es en el plano existencial, presente en los abordajes de los diversos estadios o esferas de la existencia. El segundo lo encontramos en el plano académico, acorde a la confrontación con la filosofía imperante, y el tercero en el plano social, por las implicaciones de las dos anteriores, con un contexto que las fomenta como forma de comprensión y forma de existir en una sociedad. A partir del último criterio, intentaré abonar a clarificar la vigencia de Kierkegaard para pensar la existencia contemporánea. Para asumir nuestro contexto, la crítica a la verdad debe atravesar por el concepto de lo virtual. Según lo anterior, postularé que las críticas a la verdad descarnada, por eso era una expresión de Gabriel Marcel, hechas por Kierkegaard, mantienen vigencia en la que ha venido a denominarse condición posmoderna en la medida en que ésta puede considerarse como una renovación de una relación con la verdad o sus sucedáneos dispuesta en diversas formas de virtualidad acaecidas en las últimas décadas. Para brindar un abordaje sucinto del planteamiento previo, esta ponencia atravesará por una aproximación a la relación entre virtualidad y subjetividad, para luego aplicar puntos específicos de la crítica kierkegaardiana a la relación con la verdad del sujeto construido y puesto en medios virtuales, como son las redes sociales. En una tercera etapa, intentaré abonar al desarrollo de la crítica a la concepción de la verdad como una crítica social vigente. Finalmente, cerraré con unas líneas que me permitan apuntar a la manera en la cual la pseudonimia kierkegaardiana escapa a la crítica que esbozamos sobre la construcción de subjetividades virtuales. Primero punto, virtualidad y subjetividad. Si bien resulta un anacronismo suponer la atención de Kierkegaard a lo virtual, tal y como lo comprendemos y vivimos actualmente, también es cierto que en sus reflexiones hay elementos que nos permiten su extensión a esta temática. Para ello consideraremos la proximidad cualitativa de sus análisis y situar lo virtual como una variación, aunque sea radical, pero que atiende solo a lo cuantitativo.
Para tal efecto es preciso atender inicialmente en qué términos comprenderemos la cercanía cualitativa. Iniciemos pues por la virtualidad. Giovanni Fornero la define como, y cito, el hacer alusión a la realidad perceptiva inducida por medios cibernéticos, capaces de sustituir el funcionamiento fisiológico normal de los sentidos. Dicha realidad artificial es llamada virtual, porque no se refiere a objetos, sino a imágenes computarizadas de objetos, modificando las capacidades perceptivas de los hombres. La realidad virtual está destinada a dar importantes problemas teóricos. Cierro la cita. Esta definición surge principalmente y hace alusión al auge informático que atravesamos a partir de la década de 1980. Sin embargo, antes de esto, por recurrir a otro autor, a Nicolás Abaña, se identificaba lo virtual principalmente con lo potencial. Es decir, cito, la posibilidad de un cambio cualquiera. Cierro la cita, entre otras referencias que nos da Abañán. Al considerar ambos planteamientos, lo virtual aparece como una percepción inducida, aquello que no es en el plano que el sujeto, incluso si posee las posibilidades de serlo. Y puntualizando con Fornero, depende de la intervención de diversas técnicas computarizadas para generar su imagen. Plantea relaciones de lo virtual con la subjetividad puede considerarse entonces en dos direcciones. Una supone la generación de contenidos que llegan a una subjetividad, es decir, un movimiento en alguna medida unilateral donde el sujeto recibe información y posee claridad en la distinción entre su ser o subjetividad y lo virtual. Sin embargo, esta condición comienza a diluirse con el aumento en el acceso a redes y productos informáticos, lo cual ha generado que los consumidores transitemos de la recepción de productos virtuales a procesos de virtualización de la subjetividad. Es decir, hemos pasado de una subjetividad que consume productos virtuales independientes a subjetividades que comenzamos a comprendernos de un modo indisoluble de nuestra proyección virtual. Con esto, el tránsito se torna bidireccional y es la subjetividad la que se entrega a lo virtual. En ese plano, adquiere retroalimentación por otras subjetividades. De esta manera, el sujeto se hace partícipe al proyectarse en lo virtual y asumirlo como una extensión de sí. Según lo anterior, la subjetividad adquiere notas de virtualidad en la medida en la cual las posibilidades de su percepción son posibles a condición de estar mediadas por la intervención de una técnica digital que les da sostén y les permite crear y proyectar su imagen en medios virtuales. La subjetividad aparece entonces como la exposición de sí, en tanto una posibilidad mediada por diversas técnicas digitales. En nuestro contexto, las condiciones técnicas y a fechas recientes, luego de la pandemia por COVID-19, se ha motivado la proliferación de subjetividades en el plano de la virtualidad, siendo variante el grado en el cual los usuarios nos adherimos a dichas condiciones. Nos interesa destacar que en la producción de condiciones y subjetividades en la virtualidad posee implicaciones significativas en la manera en la cual los sujetos, las subjetividades, nos relacionamos con nosotros mismos a partir de la consideración de sí. Esto involucra una ubicación, una forma de relación respecto a la verdad y la manera en que expresamos esta verdad. El segundo punto es la crítica a la verdad como crítica al sujeto virtual. Y bueno, aquí la crítica que establecen Kierkegaard y sus seudónimos a la verdad y sus condiciones en la filosofía moderna es amplia y profunda. Para efectos de este trabajo, matizaré dicho abordaje con la finalidad de presentar la crítica desde el vínculo o la ausencia de la verdad con la subjetividad. Para ello, me centraré en tres notas de la obra La Ética de la Comunicación Ética y Ética Religiosa. Es un trabajo inconcluso de Kierkegaard, se encuentra más que nada ahí en sus notas, en sus diarios. O sea, pues, la primera indicación a considerar es que, y recurro a la cita textual del autor, una vida puede estar subordinada a tantas condiciones que puede perderse y no encontrarse jamás. Una vida así es también deshonestidad. Es en este sentido en el que hay que hablar acerca de la deshonestidad moderna. Cierro la cita. Segundo punto, inicio nueva, es cuando plantea en qué consiste la confusión fundamental de la vida moderna, sino en erigir al hombre en la instancia suprema en toda comunicación de la verdad. Cierro la cita. El tercer criterio del cual nos aproximaremos es cuando Kierkegaard expone que en estas condiciones, cito nuevamente, no llevo a cabo ninguna reduplicación, no ejecuto lo
que expreso, no soy lo que digo, no doy a lo verdadero la forma más verdadera, esto es, ser existencialmente lo dicho. Cierro la cita. Estas líneas de 1847, referidas a un contexto y debate filosófico específicos, permiten considerar nuestra continuidad con dicha época. La subordinación a diversas condiciones permanece, especialmente en medios actuales, a través de la producción de perfiles y publicaciones que anuncian el tránsito ya no del ser al tener, sino a un aparentar que coincide con la descripción kierkegaardiana respecto a la deshonestidad. Así, la subordinación de una existencia física a innumerables condiciones se incrementa en una virtualidad cada vez más demandante ante la proliferación de condiciones ahora exigidas por dicha virtualidad. La deshonestidad, entonces, expuesta por Kierkegaard, ahora el individuo, pese a la seriedad con que se conduce, se aleja de su interioridad para volcarse a una exterioridad cada vez más lejana. La producción de virtualidad se ha convertido en la producción de sí misma en la virtualidad que implica, además de la proliferación de condiciones, la exigencia de que la subjetividad es voz tenido sobre sí. No obstante, Kierkegaard cuestiona este supuesto de erigir al hombre en la instancia suprema de toda comunicación de la verdad, en la medida en que asume un discurso sobre lo accidente, principalmente cuando supone la posibilidad de asumirse, la posibilidad que tenga de asumirse en la verdad. Que los contenidos expuestos en redes sociales sean falsos no es una sorpresa. Incluso en la ambigüedad sobre su realidad se encuentra un modo de atraer el interés. Sin embargo, esa sería la perspectiva de quien recibe los nidos. Para quien los produce, el escenario es distinto, pues o asume decirse en sus contenidos o asume abiertamente mentir. En ambos casos, lo que está en juego es la construcción de sí mediada por dual. Esto es, que el sujeto apropia la producción de sí bajo la exigencia continua de las redes sociales al asumirse ante diversos estándares que lo general impone. Modificación digital de una imagen, elaboración de contenidos bajo el seguimiento de la moda, etc. Esto conlleva el arrojo de sí al público, antes que la interioridad y a la falta, e incluso a la imposibilidad de una reduplicación que ahora deviene en una norma prácticamente en una exigencia. La falta de decisión y compromiso se convierte en alarde, y una exigencia más en la conformación de sí como público, esto mediante las redes sociales. Tercer punto de este trabajo, vigencia de la crítica kierkegaardiana. En la lectura de Kierkegaard, si nos abrimos a los expuestos de Johannes Killimakus en Migajas Filosóficas, uno de los rasgos distintivos de lo que denomina como patos socrático, centrado en la reminiscencia, es el ubicar al sujeto en la verdad, en posesión de la misma y de las condiciones para alcanzarla. Por el contrario, indica que el patos de su proyecto, cual apunta al cristianismo, se cifra en el instante que supone encontrarse en la no verdad. De este modo, la filosofía en general, y en especial la de corte moderno, supone la permanencia y posesión de la verdad de los sujetos. En este sentido, más que concentrarse en la búsqueda, distamos de esta situación, hemos tomado distancia de ello. Cualitativamente, el problema de la relación con la verdad se mantiene. Es decir, el sujeto contemporáneo todavía asume encontrarse en la verdad en un proceso de autoconciencia que es autocreación. Lo virtual como variación cuantitativa permite radicalizar entonces los alcances de este supuesto. Aquí que la verdad se siga considerando el modo en que sucede en la época de Kierkegaard, también mantiene una proximidad en la medida en que podemos encontrarnos ante sus sucedáneos, es decir, el sujeto, el individuo, es capaz de establecer discursividades, ya sea sobre la posesión de la verdad, pero también sobre la no verdad, sobre una verdad débil, etc. En otras palabras, se mantiene en unas condiciones de una narratividad que puede dar una verdad o ausencia de verdad sobre sí. Lo que sucede con el individuo entonces se repite con lo social. La crítica de Kierkegaard a una filosofía y un contexto específico puede expresarse a través de las líneas de la época presente, donde declara, abro cita, la época presente es esencialmente sensata, reflexiva, desapasionada, encendiéndose en fugaz entusiasmo e ingeniosamente descansando en la indolencia. Cierro la cita. Estas características permanecen a través de una sensatez y una reflexión carentes de un asidero existencial, que se hace presente en sujetos sin una pasión que les permita la unificación de su subjetividad, arrojados a los impulsos y reivindicaciones producidas para un consumo por un público que solo busca asumirse como bueno y verdadero a toda costa. No obstante, en realidad nos hundimos en la indolencia. Estos son
podemos decir, el continuo de buena parte de las presencias virtuales. Existencialmente, la virtualidad no modifica cualitativamente el problema y objeto de la crítica kierkegaardiana. Por el contrario, brinda elementos cuantitativos que ponen en evidencia su vigencia y la proyectan a nuevos niveles. Mientras la reflexión del danés apunta a un contexto de intelectualidad propios, la condición virtual agregaría únicamente un sostén técnico a dicho contexto e intelectualidad. Cambia únicamente el señalar que las condiciones sobre la verdad o sus sucedáneos. En ese sentido, el problema de la relación con la verdad o sus sucedáneos permanece. Asumimos el ubicarnos en ella y asumimos las condiciones para alcanzarla y comunicarla. Ha habido, por otra parte, un cambio, donde la técnica se ha hecho patente. Hay un tránsito de una verdad a ser pensada como autoconciencia a una verdad que debe ser puesta a la mano. Pero reitero, el supuesto de la posesión de la verdad o sus sucedáneos permanece. Sin la plena confianza en la razón que embebía el idealismo, la razón asume la posibilidad de una oscuridad en sí. No obstante, mantiene su capacidad para dar cuenta ahora también de esa verdad que se ha ampliado, o de los océanos de la verdad que se han ampliado, inclusive aquello que la razón ya no puede iluminar. Tal desconfianza ha modificado las formas en las cuales se comprende a sí misma y su rol, por lo cual, antes que la autoconciencia propia de los idealistas, ha de suponerse mediante útiles que afirman al sujeto en posesión de sí, de la verdad y de las condiciones para expresar. Es en este punto donde lo virtual se hace presente como la vía para mantener las condiciones del sujeto respecto a una verdad cuya expresión ha cambiado cuantitativamente y sin embargo se mantiene en lo cualitativo. A manera de cierre, cabe cuestionar si la crítica esbozada contra la virtualidad que asentamos en la producción de perfiles no aplicaría a nuestro autor en la medida en que sus seudónimos expresarían la creación, lo que ahora diríamos un perfil, aunque sin el sostén digital de lo virtual. Kierkegaard abona a distinguir su creación seudónima de aquella que critica en la modernidad y que hemos extendido a la virtualidad contemporánea. Para apuntar a dicho resguardo de nuestro autor, quiero remitir a tres rasgos, únicamente a tres rasgos, hay más, pero bueno, estos son obtenidas de las primeras obras publicadas por nuestro autor. La primera nota bebe de la crítica filosófico-literaria de Kierkegaard a Hans Christian Andersen. El grueso de esta producción apunta a la ausencia de una personalidad en el literato y en la producción literaria, que se complementa obviamente con apuntes sobre poética y literatura. Me interesa resaltar el asentamiento de la creación en la personalidad. El cuestionamiento de fondo es la honestidad como forma de relación con la verdad, sea en el seudónimo como en el perfil. El problema deviene por la ausencia, por lo que es peor, en el engaño suponer una personalidad cuando no la hay. La presencia de una personalidad, sea en el seudónimo como en la relación con la verdad y la producción de personajes o perfiles, se acompaña en Kierkegaard de una intención irónica, que es ahí donde ascienden las posibilidades de una subjetividad. Esto, a su vez, nos lleva al segundo lugar en el cual podemos resguardar a Kierkegaard de esta crítica. En este sentido, la ironía apunta al cuestionamiento, a la confrontación con la concepción del mundo establecida y que ha perdido vigencia. En el caso de la verdad moderna, como en la producción de perfiles, por su parte, se mantienen los postulados básicos de la modernidad sobre la relación, posesión y caracterización de la verdad o sus sucedáneos, es decir, que el sujeto se encuentra en la verdad o sus sucedáneos y es capaz de enunciarla. Por el contrario, en la virtualidad y las condiciones de nuestro contexto, pareciera que al sujeto se le exige la virtualización de una subjetividad dispuesta a lo público, tal como Kierkegaard criticó en la época presente, con lo que antes que una relación irónica, la virtualidad sostiene la consideración de nuestra época presente. Kierkegaard, por el contrario, en sus seudónimos, con la ironía intenta posicionar tanto a sí mismo como a sus seudónimos en este plano de crítica y en este plano de la producción de una subjetividad a través de la ironía. El tercer punto, los seudónimos difieren no solo en el los seudónimos difieren no solo en el embate de la época, sino en que este cuestionamiento devendría falso si no atendiese a cuestionar a su lector. En el prólogo, a lo uno o lo otro, encontramos este viraje que complementa a los dos anteriores e incluso apunta a una herramienta hermenéutica para la obra del danés. Se trata del vínculo indisoluble de la personalidad poética con la crítica social para cuestionar la conformación de su lector. A diferencia de los perfiles que secundan la comprensión del mundo contemporáneo
e intentan sustituir a los sujetos en un mundo idealizado por medio de la virtualidad, el seudónimo kierkegaardiano retrocede para insistir en el individuo. Tras forzar el encallamiento de la concepción del mundo, abre la cuestión ahora a su lector para obligarlo a elegir. Lo que señala Víctor Eremita sobre los seudónimos A y B puede extenderse al corpus de Kierkegaard. Y cito: una vez leídos, solo las concepciones se encuentran cara a cara a la espera de una decisión final en personalidades determinadas. Cierro la cita. Con estas personalidades determinadas, Kierkegaard nos plantea, tanto como sus seudónimos, que su creación, antes que remitir a una virtualidad, a una deshonestidad, a una posesión de la verdad, llama al cuestionamiento de quien se atreva a su lectura profunda, a una lectura honesta, marcada por la posibilidad de una interioridad. Según pues en los 3 puntos anteriores, amén de aquellos que sin duda pueden sumarse, Kierkegaard critica la disolución del individuo mediante la verdad y las construcciones que de ella deriven, la construcción de sí como una farsa de la modernidad, y si bien lo hace a través de seudónimos, también por este se pone a resguardo de la crítica alzada en uno de los puntos centrales de su producción. Esto es, se protege a partir de la referencia al individuo, y como dijese en la obra Mi punto de vista, el mayor resguardo de Kierkegaard, quienes se atrevan a leerlo con honestidad y sinceridad, con las miras puestas en la interioridad, el referente es, y cito, obligar a juzgar al lector. Muchas gracias. Gracias a vos, José Luis, por tu exposición. Qué bueno poder escucharte hoy bien. Así que, bueno, hay puntos de contactos, ¿no?, con la presentación anterior, así que seguimos en la misma línea pensando, digamos, la virtualidad, y es muy interesante. Ahí hay algunos comentarios, pero bueno, espero alguna pregunta. A mí me salía un poquito preguntar, José Luis, a ver, como definir un poco qué noción de verdad estamos manejando, ¿no? Porque por momentos me pareció que se conjugaban diferentes versiones o diferentes definiciones, ¿no? No sé, si querés explayarte un poco más en eso. Ok, bueno, gracias por la pregunta. ¿Cuál es la concepción de la verdad? En general, sí hay un tránsito, en tanto cuando subimos de Kierkegaard a asumirlo a la situación contemporánea. Sin embargo, más que nada quiero remitir, digamos, a la condición existencial que supone. En ese sentido, creo que podemos hablar tanto de diversas formas de considerar la verdad o de los sucedáneos de la verdad, vaya ahora, verdad débil, negación de la posibilidad de la verdad, etcétera. Creo que ahí lo principal es si remitimos o vinculamos a Kierkegaard con, perdón, si vinculamos a Kierkegaard con Johannes Climacus en Migajas Filosóficas, más que nada lo que está en juego son las condiciones de posibilidad que tiene el sujeto para asumirse existencialmente en la posesión de esta verdad, o diríamos de esta posibilidad de una discursividad que es capaz de asumir una narratividad sobre sí mismo, sea esto, y creo que esto nos permite en el plano existencial remitir a unas condiciones que permanecen, vaya, así como decía en su momento Descartes, que hay que enseñar, que dar al hombre, al humano, las condiciones para hacerse de la su propia razón y sin otros aspectos, que va a continuar y va a radicalizar Kant. Se hallan pues ahí en la subjetividad, en los sujetos, las condiciones de este vínculo con la verdad, lo mismo que se hallan estas condiciones cuando se habla de que el sujeto es capaz de proclamar una no verdad, o una verdad débil, por ejemplo, esto último en el caso de Gianni Vattimo, también aspectos del psicoanálisis, bueno, con propiedad no hay una verdad, puede proyectarse a lo infinito la narratividad, pero el sujeto es capaz de generar esta narratividad sobre sí mismos. O Agamben, cuando señala en qué es lo contemporáneo, dice, bueno, ya no tenemos la confianza en la verdad, digamos, en la ilustración, literalmente punta a la ilustración, pero seguimos teniendo las capacidades para apuntar a esas oscuridades como una forma viva.
Entonces, Kierkegaard, creo, mis lecturas van en contra de todo eso y dice, no, no estamos en condiciones de verdad, no estamos en condiciones de una narratividad, no estamos en condiciones de etcétera, sino justamente lo que se trata es una actividad paradójica, es una actividad para llevar a la pasividad, para generar una disposición, para ubicarnos en condición de no verdad, y dicho cristianamente, para ubicarnos en condición de pecado, como ese punto de silencio que causa temor y temblor, y es lo que podría permitir la posibilidad de la aceptación de una revelación y consecuentemente la reduplicación de esta a través de la obra del amor. Entonces, digo, sí hay muchas concepciones de verdad, pero creo que a lo que intento remitir es a esta condición existencial de la subjetividad que puede atravesarlas, que sería ese carácter activo del pato socrático, como señala Johannes Climacus, frente a una pasividad sumamente radicalizada del cristianismo y que es la que me parece maneja. No sé si me habré dado a entenderlo, ese es el problema. Sí, sí. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es su consideración respecto a la ironía romántica relacionada con las críticas populares en las redes sociales, niveladas por las mismas redes y la creación de la subjetividad virtual? Órale, pues, buena pregunta, gracias. No sé quién la haya hecho, la agradezco. Bueno, justamente usa el concepto de nivelación, cosa que me parece que ahí está precisamente la respuesta, y ahí sería a partir del texto de la época presente, donde nos habla de la nivelación, la generación de públicos, ahora podríamos decir la generación de masas, que replican solo ciertas pautas, de un día para el otro cambian, y porque el aspecto irónico con la crítica en redes, bueno, justamente ahí está el aspecto romántico, lo que Kierkegaard indica en su tesis de doctoral de magíster, sobre el concepto de ironía, es precisamente esto de que los románticos lo que hacen es, a partir del uso de la ironía, tratar de negar constantemente aspectos finitos y particulares, pero en el fondo sostienen la concepción de una época, la visión del mundo, por decirlo de alguna manera. Y Kierkegaard dice, bueno, sí se vale realizar esta ironía. ¿Cuál es el problema? En el fondo, esta ironía es permanecer dentro de la nivelación, dentro de de esta comodidad inclusive, muy, muy estética y a veces de una latencia estética. Y de lo que se trata con mayor propiedad es de tratar de realizar una ironía que sea capaz de cuestionar fundamentos de la concepción del mundo vigente. En este caso, por ejemplo, muchas de las ironías que se hacen respecto a que hay una verdad, un sucedáneo de la verdad en cualquier espacio, es eso. Tú no tienes la verdad, pero todavía asumo que yo la tengo o asumo que hay una verdad. Y Kierkegaard diría, no, no amigo, no camarada, no compa, decimos en México, no compa, espérate, no es que tengamos, no es que se trate de hacer ironía de puntos específicos de la verdad, sino de cuestionar la condición de posibilidad de que tengamos acceso a la verdad, con la cual ya no se cambia aspectos vigentes de esto es verdad, aquello es verdad, etcétera, sino la concepción completa de la posibilidad de una. Entonces, este vínculo creo que permanece sobre la cuestión de la ironía o la romántica o las críticas contemporáneas, que obedecen solo a fragmentos y no se atreven, diría Kierkegaard, a dar el salto a asumir una ironía plena que cuestione, que señale el agotamiento de una época. Lo que pasa es que mantenemos la época en general, pero haciendo variaciones, haciendo matices. Iría por allí mi respuesta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá Ana también quiere hacer otra pregunta. Dale, Ana. Sí, yo lo que quería es que José Luis pueda leer lo que en el chat puso Agustín, que me parece muy importante y muy relacionado con lo que él estaba hablando. Está un poquito más arriba, es Agustín el que cita algo de los diarios de Kierkegaard, que me parece que tiene muchísimo que ver con lo que vos hablaste. Y bueno,
me parece que sería una buena forma de terminar las jornadas. Sí, justamente ahí encontró la cita y muy buena, gracias por la recomendación, Ana y Agustín. Dice, yo no quiero hablar acerca de la verdad, eso ya se ha hecho y se hace de sobremanera, sino que mis esfuerzos se emplean en describir cómo yo en verdad me relaciono con la verdad. Fin de la cita, y justamente, ¿no? Esto va vinculado a cómo Kierkegaard nos recuerda en múltiples ocasiones que él no pregunta por el qué, sino por el cómo. Entonces, en ese sentido, no es qué es esa verdad, sino cómo nos relacionamos con ella, y esto se mantiene, me parece. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, vamos a pausar la grabación. Y bueno, vamos a